Muy bien. Vamos a ver entonces inestabilidad de hombro. Profe, ¡Ew! cuando haga el examen a las 6 de la mañana de Tepic, me tengo que levantar a las 5 de la mañana aquí de Sonora. No sé dónde estés, pero sí, Aquí. tiene que ser hora del Pacífico. Ok. Tiene que ser horario del Pacífico para que no vayas a perder tu hora. Ahora sí va a ser a las 6. ¿Dónde estás tú la misma hora que Guadalajara? No, aquí son las 5. Por ejemplo, si allá son las 9, aquí son las 8. ¿Y en Guadalajara qué hora es? Una hora más, ¿no? En Guadalajara, si aquí son las 9, ya son las 10. Ajá. Entonces sí, ¿A tú las te 4 de la mañana me tengo que levantar o qué? Hi. Exactamente. A ver, Ay, ¿qué horas son ahorita ahí contigo? las 8. Entonces sí, tienes que levantarte todas las 5 de la mañana. Ok. Muy bien. Entonces, ya que resolvimos problemas de usos horarios, vamos a ver lo de inestabilidad y lo de fracturas de hombro, de tercio superior. Inestabilidad, aquí está. Pero sí lo vimos, ¿no? La clase pasada esto. Recuerdo que hablé de, ¿No era lo de la artroplastía? más bien fue artroplastia de hombro, sí, cierto. Fue artroplastia de hombro. Ay, no encuentro. Artroplastia de hombro. Aquí está. Entonces, chavos, hoy vamos a ver el repaso de esta última semana y vamos a aprovechar para que sea, para ponernos de acuerdo para el examen. Se los voy a aplicar. ¿Quieren que se los aplique de noche? De todo el cuatri o solamente del segundo examen para acá? El segundo. El segundo examen por acá. Porque de todo el cuatri sería preguntas más sencillas y del segundo examen para acá me metería más hasta la cocina. ¿Qué prefieren? Ay, no. ¿Estás seguro? La Jedi. Sí, así. El segundo va a ser para acá. ¿Qué A prefieren? coger bien. ¿Qué tan sencillas? A Como ver, sea, ni denos los un pasamos los ejemplo. exámenes de todos modos. ¿Qué? ¿Qué prefieren? Denos un ejemplo de qué tan sencillas. Ey, ¿qué tan sencillas, profe? Pues sencillas como todos sus exámenes. A ver, ¿cuál hueso es el que va aquí o cómo? A ver, una pregunta. ¿Puede ser en el final? Lo que diga Reyes. ¿Y Sí, si lo no que es diga Reyes. promedio? Que no es promediado. ¿De veras? Muy bien, se los voy a aplicar del segundo examen para acá entonces. No. O sea, el tercero se refiere a este, ¿no? Y el final es promediado. No va a haber examen final. El tercero lo va a hacer junto. Entonces, preguntas sencillas, profe. Así como la de cuándo nació o algo así, porque... ¿Cómo se llama su hijo? Ajá. Sí, o sea, No, no creo que sencilla. tan sencillo. Ay, ¿cómo se llama su hijo? Yo no sé. Oye, ya, o sea, ya salió uno. Eso es el que se la sepa. Muy bien, vamos a ¿Cómo se empezar. llama? Artroplastia de hombro, ¿sí? Yo sé. El recambio de hombro se empezó allá desde hace 2 siglos, por el 1893, desde un cirujano francés de nombre Pin, o sea, cómo se pronuncia en francés, yo no sé nada de eso. Le puso una prótesis rudimentaria de hombro a una paciente con artritis tuberculosa. Obviamente, pues la paciente se le infectó todo y se murió. Luego, se parece al
señor Wilson de Daniel el Travieso, pero es el cirujano Charles Neal, que es famoso en todo el mundo por sus contribuciones en cirugía de hombro, de implantes, en diseño de prótesis, inclusive de instrumental para operar al paciente, este señor Charles Neal. Allá por el año de 1951 diseñó un primer implante que lo hizo de cobalto para el tratamiento de fractura del húmero y comenzó su uso clínico. Para el año de 20 años después, este mismo don, siguiendo trabajando, ya diseñó una prótesis total de hombro con un componente no solamente de la cabeza del húmero, sino un componente también para la glenoides del omóplato, ¿sí? Como cura para el tratamiento de la artrosis glenohumeral. Para unos 10 años después, casi para 1980, ya se desarrollaron nuevos modelos de prótesis, inicialmente prótesis no anatómicas y constreñidas y posteriormente anatómicas, con diseños modulares, que son los que se utilizan en la actualidad, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una prótesis de hombro, donde tenemos su componente humeral de la cabeza del húmero y su componente glenoideo, ¿sí? Ahora, a pesar de que ya tenemos muchos años con prótesis de hombro, todavía no se siguen utilizando, sobre todo en México, tan frecuente como se esperaría o como se quisiera. ¿Por qué? Por varios factores. Recuerden que el hombro es muy inestable y eso es un factor de mal pronóstico a la hora de operar. ¿Por qué? Pues porque ocupas una buena fuerza muscular del hombro. De lo contrario, esa prótesis se va a caer. Aquí viene el principal problema, porque muchos pacientes con problemas de hombro ya tienen su tendinitis del hombro, que se volvió una tendinosis, que se volvió una ruptura del manguito rotador, ya tienen algo de inestabilidad, ya tienen disminución de la fuerza muscular, disminución de la movilidad, y todo eso hace que sea muy difícil ponerle al hombro una prótesis, o sea, ponérsela cualquiera, pero que le funcione al paciente es el problema, porque al rato quedan con luxaciones de hombro que no se pueden reducir. Entonces, ahí está el talón de Aquiles. Ahí les pongo el desgarro del manguito rotador, pero es todo este universo de tendinitis, tendinosis, debilidad del hombro, lo que no deja que sea una cirugía que se extienda más, porque en sí dicen los cirujanos que no es tan difícil operar un hombro como tal. Y cuando les toque algún paciente de prótesis de hombro, no tengan miedo, hablen con su traumatólogo o con su médico rehabilitador y el paciente va a poder iniciar terapia tan pronto como al día siguiente después de ser operado, ¿sí? Ahora, si no llevamos una rehabilitación postoperatoria, inclusive se recomienda obviamente una rehabilitación preoperatoria. ¿Qué tendrían que trabajar en una rehabilitación preoperatoria en los pacientes con artrosis glenohumeral? Chalala. Quiere trabajar esto a un paciente que va a ser operado de hombro. Le van a poner una prótesis. Dice, mire señorita iPad, ya me van a operar en 2 meses, pero me dijeron que llevara terapia. ¿Qué le vas a trabajar? Pues estiramientos y relajamiento, o sea, el relajar la articulación, como prepararla, como quien dice. ¿Cómo lo harías? Con estiramientos. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Qué le vas a estirar? ¿El dedo? Pues toda ¿La panza? O sea, yo me enfocaría en toda en la mano no tanto, pues, pero en lo que es el hombro, el brazo, el antebrazo y un poquito de la escápula, ¿no? Ok. ¿Y qué músculo vas a estirar?
pues deltoides, bíceps, dorsal ancho, todos los que están en la escápula, el subescapular, infra, romboides. No sé. Muy bien. Recuerden su clase pasada. Tenemos estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos de hombro. ¿Sí? Mozart, no te duermas. ¿Cuáles son los estabilizadores estáticos? Mozart. Vi, no sé, o algo. Ah, pensé que estaba hablando. Ah, son pues ¿Qué los pedo, ligamentos Mozart? colaterales, ¿no? La cápsula y los ligamentos. ¿Sí? Luego Sí. tenemos estabilizadores dinámicos. ¿Cuáles son, Alejandro? Ah, ¿cuáles dijeron ahorita? Andabas diciendo de cosas. Pues sí, pero no me acuerdo. ¿Estabilizadores qué? Dinámicos. Dinámicos, ok. Son no sé. Subescapulares, ¿no? Los aductores, Los del manguito rotador, mantos rotadores. deltoides y bíceps braquial sobre todo. ¿Sí? ¿Qué hacen los estabilizadores estáticos, Alejandro? Estabilizan, obvio, pero Ajá. ¿Pero cuándo? pues cuando están sin movimiento. Ok. ¿Y los dinámicos, Mozart? Cuando están en movimiento. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos estabilizadores estáticos y dinámicos, shalala, ¿qué vas a estirar? Cuando son dinámicos. No sé, tú dime. No, sí, dijo cuando son dinámicos. ¿Qué vas a estirar? Ah, pues los dinámicos. Ok, tienes que buscar un equilibrio en el hombro, shalala, ¿sí? Tienes que fortalecer los estabilizadores estáticos, ¿sí? Tienes que fortalecer el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular. Tienes que fortalecer acuérdate de los estabilizadores de la escápula, como son el serrato mayor, y no te olvides del deltoides y del bíceps braquial. Todos ellos los tienes que fortalecer y tienes que estirar, ahí sí, trapecio y pectorales. Recuerden que los pacientes con problema de hombro lo traen así casi siempre y arriba. Entonces, tienes que estirar trapecio, reeducar postura y estirar pectorales y trapecio en todas sus fibras. Y si de ser necesario, puede hacer estiramientos capsulares para que no batalle tanto el cirujano a la hora de retirar la cápsula al momento de la cirugía. ¿Sale? Entonces, acuérdense, toda la base de una rehabilitación de hombro es el fortalecimiento, chavos. Todos los menjurjes que ustedes van a poner, sus cintitas, sus corrientitos, su ultrasonido, su láser y sus magnetos, sus flores de Bach o lo que le vayan a poner, tiene que ser para facilitar el fortalecimiento del hombro. Obviamente, si el paciente trae mucho dolor, en las primeras terapias no vas a fortalecer porque el paciente va a tener mucho dolor y no va a regresar a que lo estés maltratando. Tienes que trabajar primero el dolor y ya que lo tolere, tienes que trabajar también el fortalecimiento. Y no solamente el fortalecimiento es importante, tienen que trabajar también la propiocepción y tratar de trabajar algo de terapia ocupacional para que el paciente logre utilizar un poquito más esa mano. Y ya que se ha operado, indicarle al paciente que vaya pronto a rehabilitación
y dejarle programa de casa para que esté trabajando en su casa en caso de que no esté acudiendo pronto a rehabilitación. Eso es muy importante para ustedes y para el paciente, obviamente. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la causa más común, pregunta de examen, de la artroplastía de hombro? Es la artritis reumatoide, al menos en Estados Unidos. ¿Sí? Un segundo. Madre, estoy en clase, ahorita te llamo. Sí. Muy bien. ¿Cuál era la pregunta que dijeron? ¿Cuál era la causa qué? Más común de artroplastía de hombro. Artritis reumatoide. Otras causas son fracturas del tercio superior del húmero, sobre todo las que te van a condicionar necrosis avascular de la cabeza del húmero. Vamos a ver a quién me agarro ahora. Luis Antonio, tú sí vas a saber. Dígame. ¿Qué fracturas de hombro, tercio superior, son las que te condicionan o las que te pueden hacer sospechar de una necrosis avascular de la cabeza del húmero? La del tercio proximal, ¿no? Ajá, pero ¿de qué tipo de fracturas? De tercio Puede ser, proximal. se refiere a 4 fragmentos con minuta. Exactamente, la de 4 fragmentos es la que más te va a condicionar, la que más te puede dar riesgo de una necrosis vascular de la cabeza del húmero y por la que te van a indicar una prótesis en primera instancia de hombro, ¿sí? Otra causa de prótesis es la artrosis, el desgaste. Otras causas son tumores, sobre todo en el tercio superior del hombro llegan muchos tumores, metástasis de tumores de mama y de páncreas me ha tocado ver, pero sobre todo de mama, ¿sí? Y artritis séptica, por ejemplo, en pacientes que se están infiltrando hombro de manera recurrente por dolor o artrosis, en una de esas no hubo una buena asepsia durante el procedimiento y se les infecta y pues acaban en prótesis. Lo que querían retardar seguramente, nada más lo adelantaron, pero ahora con mucho mayor peligro, porque primero tienen que tratar la infección que suele ser muy severa y con muchos antibióticos por varios meses para que el paciente pueda mejorar. Vamos a ver. Aquí están otras causas o indicaciones para prótesis de hombro, por ejemplo, luxaciones de hombro de más de 6 meses de evolución, fracturas de 4 fragmentos, como ya les comentaba, y en fracturas muy desplazadas desde 3 fragmentos, sobre todo en pacientes ancianitos o que tienen el hueso muy osteoporótico, entonces como que ya iba a perder el brazo y mejor le ponen una prótesis para que no lo pierda en primera instancia, y ya si la prótesis falla, pues sí va a perder el brazo el paciente. Pero ya se da en viejitos o viejitas con muy mala calidad de hueso. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la imagen de arriba, no sé si alcanzan a ver mi puntero del mouse, estamos viendo una artrosis de hombro muy grande. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahí o qué se tiene que hacer ahí? Poner una prótesis. Ahí no había de otra. Aquí tenemos, vean, este es un hombro de una paciente con artritis reumatoide, ¿sí? Chequen la diferencia más o menos, que en los dos te da desgaste y te da formación de hueso nuevo, pero chequen la diferencia entre un desgaste por artritis reumatoide y otro desgaste por una artrosis, por un desgaste, pues no sé si natural o no natural, pero un desgaste del hombro. ¿Ven la diferencia? Es mucho más severa, mucho más grande, mucho más grave, mucho más florido la imagen de la artrosis en un paciente con artritis reumatoide. Normalmente, la artritis reumatoide, ustedes saben que afecta más a los dedos de las manos, rodillas, columna
y luego le sigue el hombro, ¿sí? Y todavía en centro médico en Guadalajara sí se opera mucho hombro por pacientes con artritis reumatoide, pero aquí en Tepic y en el resto del país es muy raro, solamente en las grandes ciudades que se hagan este tipo de cirugías. Les digo por qué, porque no hay mucho cirujano especializado en hombro. Pero no solamente la artritis reumatoide es una causa de indicación de prótesis de hombro. Puede ser cualquier tipo de artropatía inflamatoria que se pueden imaginar. Por ejemplo, la artritis crónica juvenil, la artropatía hemofílica y la sinovitis bilonodular pigmentaria pueden acabar en prótesis. Y también les decía que pueden ser en infecciones o tumores. Como aquí estamos viendo una osteomielitis del tercio superior del húmero, pues que va a acabar en una prótesis. Entonces, ¿qué tipos de prótesis de hombro tenemos? Tenemos prótesis parciales o hemiartroplastías, cuando el segmento que se sustituye solamente es el segmento proximal del húmero, como lo tenemos aquí. Entonces, es una prótesis parcial o hemiartroplastía. Luego tenemos las prótesis completas o artroplastías totales del hombro, que sustituyen tanto el componente glenoideo del omóplato como la cabeza del húmero. En estas prótesis totales de hombro vamos a tener prótesis constreñidas, que son en las que el componente humeral y glenoideo están conectados, y las más modernas son las prótesis no constreñidas, donde ambos componentes quedan libres, ¿sí? El segmento del húmero, a su vez, puede ser unipolar o bipolar, ¿sí? Cuando son bipolares, la cabeza del húmero se conecta al componente que va en la diáfisis del húmero, para que sí se asegure una mejor congruencia, se pueda adaptar de una mejor manera la prótesis del hombro, ¿sí? Entonces, ¿quién va a decidir qué tipo de prótesis necesita el paciente? Pues el cirujano, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a cómo valore el paciente, ¿sí? Por ejemplo, una prótesis, una hemiprótesis nada más se recomienda en ancianitos. ¿Por qué? Porque no la van a mover mucho, nada más es para que no pierda el brazo y lo utilice para cosas sencillas. Pero ya en pacientes jóvenes, pues se recomiendan las prótesis más avanzadas porque son los que más van a hacer uso de ese brazo, ¿sale? Entonces, también hay una prótesis invertida, donde en este caso la glenoides queda redonda y el húmero queda planito. Pero aquí en México casi no se utilizan, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos una prótesis bipolar. Aquí estamos viendo su componente humeral, ¿sí? Aquí también, entre otros tipos de implantes. Y lo malo de las prótesis es que aquí en México se les suele complicar mucho, sobre todo porque no seleccionan bien al paciente idóneo para ser operado. A los que deben de operar no los operan, y a los que no deben de operar ahí los andan operando. Y llega a pasar todo esto que tenemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí le pusieron una prótesis de hombro que primero que nada, chequen esto, ¿está congruente el componente del húmero con el componente de la glenoides? No, ¿verdad? No está congruente. Aparte de que al paciente ya se le fracturó el hueso, el húmero, ya se le fracturó. Entonces, por más que le puso el don ahí barras y apretó con tornillo todo eso, con alambre todo eso, no lo salvó de la fractura al paciente. Entonces, les digo, suelen operar a quien no deben de
operar, ¿sí? Y la principal complicación es la inestabilidad, cuando esa prótesis se luxa o se subluxa. Y obviamente el paciente va a tener disfuncionalidad durante toda su vida, ¿sí? Otras son las luxaciones inferiores sobre todo. Vamos a parar con la prótesis y vámonos rápidamente a lo básico de las fracturas. Vamos a ver. Miren, ¿cuál es la principal causa de fracturas del tercio proximal del húmero? Las causas son una caída con el brazo extendido o una caída sobre el hombro, sobre todo en pacientes viejitos o que convulsionan. Recuerden la clasificación de NIR de las fracturas del hombro, ¿sí? Donde la tipo 1 son fracturas no desplazadas y recuerden que tenemos 4 fragmentos aquí. Vamos a tener un fragmento que es el troquíter, otro fragmento que es el troquín, otro fragmento que es la cabeza del húmero y otro fragmento que es el cuello del húmero. Así podemos tener fracturas que afectan un fragmento o 2 fragmentos o 3 fragmentos o 4 fragmentos, ¿sí? Y les comentaba que las que pueden ocasionar necrosis de la cabeza del húmero son fracturas de 3 fragmentos desplazadas en viejitos o fracturas de 4 fragmentos en cualquier edad, ¿sale? Entonces, para que sea desplazada, tiene que tener una separación de esa fractura de más de 1 centímetro para que esté angulada. Poder decir que está angulada esa fractura tiene que tener una angulación de más de 45 grados. Y estas fracturas pueden o no estar asociadas a luxaciones. Entonces, la clasificación de NIR, que es el mismo médico que ya vimos ahorita, el que se parece al señor Wilson de Daniel Travieso, es la tipo 1 son fracturas no desplazadas que no están anguladas, como pueden ser cualquiera de este tipo, ¿sí? Aquí tenemos una fractura de troquíter, aquí tenemos una fractura del cuello, que no está desplazada o que está un poquito angulada, pero no más de 45 grados, ¿sí? Este es el cuello anatómico y este es el cuello quirúrgico, ¿sí? Pero ninguna está angulada o desplazada. Y también tenemos fracturas impactadas, que estas son un poquito más estables. Las fracturas de tipo 2 son cuando está desplazado el cuello anatómico, pero no va a haber desplazamiento de las tuberosidades. Estas fracturas son muy raras y suelen pasar, a veces inadvertida, y en ocasiones se dan cuenta de que tiene la fractura porque tuvo una necrosis de la cabeza del húmero, porque nunca se trató. Las fracturas de NIR tipo 3 son fracturas del cuello quirúrgico que suelen ser desplazadas o anguladas. Las fracturas de NIR tipo 4 son fracturas del troquíter, que suelen ser también fracturas desplazadas. Las fracturas tipo 5 de NIR son fracturas del troquín, desplazadas generalmente. Las de NIR tipo 6 son fracturas luxaciones, ¿sí? Que como suelen ser fracturas de varios fragmentos o muy desplazadas también junto con una luxación, suelen dejar muchas complicaciones, como muchas lesiones de partes blandas y disfuncionalidad. Aquí también una fractura desplazada del cuello quirúrgico, ¿sí? Aquí la redujeron un poquito. Y bueno, este es el principal mecanismo de lesión, caída con el codo o la mano extendida, sobre todo en viejitos o personas que convulsionan. Lo importante de aquí, pues es lo que tienen que fortalecer, ¿sí? Aquí tenemos todos los músculos del hombro que tienen que fortalecer en las fracturas de tercio superior del húmero. Desde
los músculos flexores del hombro, los abductores, aductores, rotadores externos y rotadores internos. Nada más recuerden, no se les olvide que en la rehabilitación, las fracturas, en la rehabilitación de las fracturas de hombro, deben de dejar al último los rotadores, ¿sí? Los rotadores internos y externos es lo último que deben de fortalecer. Más o menos empiezan a fortalecer, si mal no recuerdo, entre el segundo y el tercer mes después de ser operados. ¿Por qué? Porque la rotación es la principal fuerza que puede hacer que una consolidación se vaya a despegar, ¿sí? Y vean aquí, tiempo de rehabilitación de una fractura de tercio superior del húmero, ¿sí? Que puede ir de 12 semanas hasta 1 año de rehabilitación. ¿Por qué? Porque pueden acabar en prótesis o con muchas complicaciones este tipo de pacientes. Bueno, chavos, de momento ya se va a acabar esta clase. Nos vemos el lunes para un repaso general. ¿Quieren que nos veamos o no nos vemos? Sí, hay que vernos. ¿A qué hora? Sí, hay que vernos, hay que vernos. ¿Pueden a las 8? Sí. Sí, No, sí. profe, No, que tenemos hasta la que mañana. pasar de día de Italia. El martes, digo a las 9. Tenemos Sí. con la doctora Josefina, nos va a dar las calificaciones. A las 11, A las 11 no sé porque creo que voy a tener pacientes. a las 12. A las 10. Es que A las